Hola, soy Viridiana Magali Ordóñez Carmona, abogada especialista en propiedad intelectual. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema de qué es la propiedad intelectual. El concepto más básico que podemos tener de la propiedad intelectual es referirnos a ella de manera general como la protección de todas las creaciones del intelecto humano. Y esto tiene gran relevancia porque tendríamos que entender dos cosas muy importantes. La primera es que las creaciones se refiere al proceso por el cual el ser humano atraviesa un mecanismo de transformación de la materia y la convierte en una cosa completamente diferente. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una creación, nos referimos a una transformación como tal. Y en ese sentido, pudiéramos decir que una creación tiene que ser algo que ya esté materializado. Las ideas no se pueden proteger. Por lo tanto, para que yo tenga protección a través de la propiedad intelectual, requiero o sí que todo aquello que yo quiera tener protegido se encuentre ya materializado, ya exista, ¿vale? Y ya exista transformado, no solamente como aparece en la naturaleza. En ese sentido, la propiedad intelectual va a proteger tanto a los derechos de autor como a la propiedad industrial. Y esto es porque esas creaciones del intelecto humano pueden ser creaciones artísticas, pueden ser creaciones literarias, pero también pueden ser inventos, pueden ser marcas, pueden ser esquemas de trazado de circuito, entre otras, ¿ok? Y es importante también señalar como segundo punto que cuando nos referimos a las creaciones del intelecto humano, estamos señalando que el sujeto de protección va a ser siempre una persona física, ¿ok? No puede serlo un perrito, un elefantito, un changuito, por más que de repente veamos noticias como, ay, el elefante que hace obras de arte, ay, el changuito que se tomó una selfie y se ve divino, ah, mi perrito que puso huellitas y entonces esto parece algo increíblemente novedoso y es una obra de arte magnífica. Estos no tienen esa característica de tener el intelecto que tiene el ser humano, ¿vale? No que no tengan intelecto, sí lo tienen, pero no al nivel que lo tiene el ser humano. En ese sentido, entonces, repetimos, la propiedad intelectual es un término que de manera general se va a referir a la protección de las creaciones del intelecto humano. Creación quiere decir que sea algo que ya esté materializado, que tenga ya una transformación, no solo que se encuentre tal cual en la naturaleza, y que el sujeto de protección va a ser entonces una persona física, un ser humano. En cuanto a los aspectos generales, pues decimos que la propiedad intelectual, al proteger el intelecto humano, lo va a hacer de manera temporal, es decir, esta protección va a tener un tiempo, no va a ser por siempre, y que además va a proteger tanto a los creadores como a los consumidores, es decir, no solamente protege a los autores o a los inventores, también protege a el público de manera general, al eh, eh, consumidor que puede estar adquiriendo obras, que puede estar adquiriendo algún tipo de medicamento, que puede a lo mejor estar adquiriendo algún producto que esté ostentándose bajo una marca. En ese sentido, la importancia de la propiedad intelectual radica en crear este equilibrio entre la protección que se le da a los creadores y la protección que se le da también a el público en general, porque fomenta por un lado que los creadores al tener una temporalidad de protección de sus derechos van a poder explotar sus obras, van a poder explotar sus inventos por un tiempo determinado para poder recuperar la inversión que hicieron al desarrollar esos productos culturales o al desarrollar esa tecnología. Y al mismo tiempo, la sociedad de manera general va a tener esta protección porque va a fomentar un ambiente propicio para que prospere la creatividad, la innovación. Y a mí como consumidor me interesa todo el tiempo poder tener acceso a mejores medicamentos, poder tener acceso a la cultura, poder tener acceso a mejores productos. Y si protegemos a los
a creadores de estos productos, vamos también a proteger a los consumidores porque les vamos a dar esta certeza de que ese producto está respaldado por una patente o está respaldado por una marca o proviene de un derecho de autor específico. Al mismo tiempo decimos que es importante la propiedad intelectual porque ampara a los sujetos y ampara al objeto de protección a través de la legislación, a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y además fomenta la creatividad y la innovación. Va a contribuir todo el tiempo al desarrollo social y al desarrollo económico. Ojo, la propiedad intelectual también genera riqueza y también genera empleo. Decíamos entonces que la propiedad intelectual tiene un sujeto y un objeto de protección. El sujeto de protección va a ser siempre una persona física, que puede ser un autor, que puede ser el inventor, que puede ser la persona que ha creado la marca o que ha protegido algún elemento en específico a través de la figura que mejor le parezca, ¿no? A lo mejor está protegiendo un eslogan o está protegiendo una pintura, etc. Esta persona física, que es la que cuenta con este intelecto humano y con esta creatividad, es a la que se le va a denominar sujeto de protección. Sin embargo, esta persona física puede transmitir en algún momento estos derechos de exclusividad que le dota la propiedad intelectual y lo puede transmitir también a personas morales, como por ejemplo a museos, a universidades, a empresas. En ese sentido, entonces, la persona física es el sujeto de protección, pero también lo puede ser una persona moral al momento en el que se le transmiten esos derechos. Y por objeto de protección tenemos las diferentes figuras que se protegen a través de la propiedad industrial y a través de los derechos de autor. Por ejemplo, en cuanto a las invenciones, estas a través de la legislación se protegen como patentes. Las obras literarias y artísticas se protegen a través de los derechos de autor. Los logotipos, algunos símbolos, sonidos, colores, se pueden proteger a través de marcas. Los nombres se pueden llegar a proteger a través de reservas de derecho al uso exclusivo. Y también es importante saber que la propiedad intelectual tiene un fundamento constitucional. La propiedad intelectual está protegida desde nuestra Constitución Federal en el artículo 28, noveno párrafo, y también encontramos su protección en el artículo 73, fracción décima, y en el artículo quinto constitucional. El artículo 28 constitucional nos dice normalmente, como regla general, que están prohibidos los monopolios, pero en el párrafo noveno señala que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores, a los artistas, se le concedan a los inventores o a aquellos perfeccionadores que realicen alguna mejora. ¿Esto qué significa? Que los derechos que se les dota a los sujetos protegidos por la propiedad intelectual son derechos de carácter exclusivo y de acuerdo al artículo 28, párrafo noveno, son privilegios, privilegios de carácter temporal, que lo que buscan es incentivar, darles un empujoncito a estos creadores, darles el reconocimiento que merecen por estar haciendo obras, por estar haciendo inventos, por estar mejorando la tecnología, por estar innovando todo el tiempo. Y ese empujoncito que les da ese reconocimiento, ese privilegio, es la posibilidad de que puedan explotar sus creaciones por un tiempo determinado, ¿ok? No va a ser indefinidamente. Y en ese sentido, también el artículo 73, en su fracción décima, nos dice que el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo, tiene la facultad de legislar en materia de industria cinematográfica, en materia de comercio, y tanto los derechos de autor como la propiedad industrial se encuentran inmersas en estas áreas. Por otro lado, el artículo quinto constitucional nos señala que todas las personas se pueden dedicar
a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode. Desde ahí también podríamos interpretar esta protección a los sujetos, es decir, a los creadores de estas obras o de estos inventos o de estas marcas, como una protección desde el derecho al trabajo, el derecho a dedicarse a aquella industria, a aquel trabajo, a aquel oficio que mejor les acomode siempre y cuando sea lícito, y tienen esta protección entonces a partir del derecho humano al trabajo. Los principios más importantes de la propiedad intelectual son 4. En primer lugar, tenemos que se trata de un tipo especial de la propiedad, es decir, la propiedad intelectual no es una propiedad que podamos visualizar o que podamos transmitir tan fácilmente. No se refiere respecto del objeto material. Esta propiedad es un tipo especial de propiedad porque se refiere a los derechos que tenemos. Un ejemplo, si yo soy el autor de una obra, pensemos en lo que tenemos aquí atrás, esa obra tiene derechos de autor. Y si alguien la vende o la transmite, o yo el mismo autor la vendo, no estoy transmitiendo la propiedad de los derechos de autor de la obra. Estoy transmitiendo el soporte material, es decir, en dónde está fijada la obra. Y yo como autor, aunque la haya vendido, tengo la posibilidad de seguir explotando mis derechos de autor. Sin embargo, la persona que compre esa obra no tiene la propiedad de los derechos de autor, solo del objeto, y estará restringido entonces o limitado en muchas funciones respecto de cómo puede utilizar esa obra, ¿vale? Entonces decimos, la propiedad intelectual dentro de estos principios se trata de una propiedad especial, un tipo especialísimo de propiedad. No se transmiten los derechos de las obras o los derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad industrial con una simple venta del objeto que yo estoy vendiendo, ¿ok? Nota de exclusividad a su titular. Hablábamos de estos derechos de carácter exclusivo. Estos derechos de carácter exclusivo tienen dos características. Una es que me permite utilizar los derechos a mí como creador, y por otro lado, me permite impedir que terceros los usen. A eso se refieren estos derechos de exclusividad. Por otro lado, decimos que es un activo intangible. Pensemos en las marcas. Las marcas son logotipos que nosotros podemos identificar para asociarlos con productos o servicios, pero estas imágenes o estas marcas son activos intangibles porque generan valor en el público consumidor sin que necesariamente sea algo que yo pueda detentar. Son activos intangibles porque pueden tener un alto valor en el mercado, pueden tener un alto valor en la bolsa de valores, sin que sea algo que yo pueda tocar, sin que sea algo que yo pueda detentar, ¿ok? Y se trata de derechos exclusivos que dotan de derechos de remuneración a los creadores. Estos derechos de remuneración normalmente son conocidos como regalías y significa que durante el periodo de explotación que va a tener el creador, va a poder solicitar a quienes quieran usar sus productos, a quienes quieran utilizar sus patentes, sus marcas, sus obras, solicitarles una remuneración por la utilización de sus creaciones. A esto es a lo que le llamamos derechos de remuneración. Te voy a pedir que me pagues por usar mi obra, que me pagues por usar mi patente, que me pagues por usar mi marca, y que yo como titular de la misma soy el único que puede autorizar o prohibir el uso de mis creaciones. ¿Ok? Además decimos, como para concluir, pues que la propiedad intelectual, al proteger el intelecto humano, está protegiendo a un sujeto, que es la persona física, está protegiendo a un objeto, que son sus creaciones, lo hace a través de la legislación, en el caso de México, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, cuenta con estas características o con estos principios que son importantes de mencionar, que tiene que ver
con el tipo especial de propiedad que tiene que ver con esta exclusividad para el titular de explotar su propia creación, que es un activo intangible y que dota de derechos de remuneración. Está protegida a partir de la Constitución y ampara tanto a los creadores como a los consumidores. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos hasta la próxima.